Vos sabés que veo borrosa la pantalla, no sé si los chicos... Borrosa. Sí, Yo también lo veo así. ¿Qué profe se ve así? No, no se ve bien. Espere que pruebo de nuevo. dale. Si no, avísame y comparto yo. Ahora, Ahí sí. Bien. Ahora sí. Bueno, chicos, entonces vamos a ver el ejercicio 6 de la práctica de estimación y ejercicio 8, ¿sí? Leo el enunciado. El ejercicio 6 dice, un supermercado de una gran ciudad desea estimar la media de gastos por visita de sus clientes. Con ese fin, selecciona una muestra aleatoria de 100 clientes para la investigación y halla que la media es de 540 pesos. Supone que la desviación estándar de los gastos es de 81 pesos. En el ítem A dice, con estos datos, construir un intervalo con una confianza del 95% para la media de gastos del total de clientes de supermercado, ¿sí? Entonces, en primer lugar, si bien no lo pregunta en el ejercicio, tenemos que identificar cuál es el parámetro que vamos a estimar. En este caso, ¿cuál sería el parámetro? A ver. gastos por Los gastos de... los gastos de Tenemos cada cliente, sí, gasto por visita de esos clientes. ¿Cómo? Gastos promedios, ¿no? El parámetro en este caso es una media poblacional. Entonces, vamos a pensar que el parámetro que queremos estimar es MU, es decir, el gasto promedio por visitas de clientes al supermercado, ¿sí? Ese entonces sería el parámetro a estimar. La variable es el gasto, la variable aleatoria X es el gasto por visita de cada cliente, y entonces, ¿qué estimador vamos a utilizar para estimar a ese parámetro MU? Respecto a lo que ustedes vieron en la teoría, ¿se acuerdan que siempre que nosotros queremos estimar un parámetro? ¿Cuál es el estimador puntual de MU? ¿Cuál sería el El de estimador? intervalo. No. Estimador puntual. Es una variable aleatoria que proviene de la muestra. Eso es un estimador. Muy bien, Sofía, sería la X media, ¿sí? La media muestral, es decir, la X raya. Es decir, esa media muestral, ¿se acuerdan que la definíamos como la sumatoria de todas las X sub I sobre N, ¿sí? Ese estimador, entonces, es esa función en base a la muestra que la definimos como un estimador, ¿sí? Entonces, el estimador es la media muestral. Entonces, yo para poder armar el intervalo de confianza para hacer la estimación, tengo que pensar cómo se distribuye el estimador, ¿bien? ¿Qué les parece en este caso? Teniendo en cuenta lo que vimos en la unidad anterior, ¿cómo se va a distribuir esa media muestral? Fíjense, ¿dice algo acerca de cómo se distribuye la variable original X? Que vuelvo a ver. Bien, fíjense que no dice nada acerca de cómo se distribuye la variable X, en este caso que dijimos que era los gastos por visita de los clientes, ¿sí? En ningún lado dice cómo se distribuye X. Pero ¿qué podemos usar o utilizar para darnos cuenta cómo se va a distribuir la media muestral? Bien, el tamaño de la muestra, muy bien, Sofía. En este caso, el tamaño de la muestra es 100, fíjense que es un tamaño de muestra grande, por lo tanto, por teorema central del límite, podemos establecer que la media muestral se va a distribuir aproximadamente normal con la media poblacional mu y el desvío, que se acuerdan que era sigma sobre raíz de n, ¿sí? Bien, otro dato importante, fíjense que el desvío, en este caso, en este ejemplo,
es conocido, ¿sí? El desvío poblacional sigma es conocido. Si volvemos un segundito al enunciado, Lili, fíjense que dice, primero nos dice que se saca una muestra de 100 clientes y que se encuentra una media, ¿sí? Esa media de 540 es la estimación puntual, ¿bien? Pero fíjense que aparte dice punto y dice, supone que la desviación estándar de los gastos es de 81 pesos, ¿bien? Bueno, esa información que nos está dando en realidad hace referencia a un desvío poblacional conocido, ¿sí? No es que esa información sale de la muestra. Si sale de la muestra, entonces sería ese, ¿sí? Sería el desvío muestral. En este caso, es una información que nos da en base a la población, ¿sí? Entonces, es el desvío poblacional sigma, ¿bien? Entonces, conocemos el desvío poblacional, ¿sí? El tamaño de la muestra es grande y no sabemos cómo se distribuye X. Bueno, podemos utilizar la distribución normal, ¿sí? Cuando armamos nosotros el intervalo de confianza, ya sabemos que vamos a usar la distribución normal. Bueno, definimos la estadística pivot, que en este caso no lo hicimos, pero ustedes vieron en la teoría que se define una estadística pivot, y entonces me propongo armar el intervalo, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos a armar ese intervalo de confianza? Nos pide un intervalo de confianza del 95%. ¿Dónde va a estar centrado ese intervalo de confianza? En 540. En 540, sí que es la estimación puntual. Entonces, a 540 le vamos a sumar y restar un margen de error, ¿sí? ¿Y cómo se compone ese margen de error? Bueno, ese margen de error se va a componer por un valor de tabla, ¿sí? Que lo vamos a sacar de la normal, porque dijimos que el estimador se distribuía normal, la estadística pivot también, y lo vamos a multiplicar por el error estándar, que en realidad es el desvío estándar del estimador, sigma sobre raíz de n. ¿Bien? Entonces, fíjense, ahí tenemos la fórmula. Bueno, tenemos que definir el z, ¿no? Nosotros dijimos que el nivel de confianza era 0,95. 1 menos alfa es 0,95. Por lo tanto, alfa es 0,05 y 1 menos alfa sobre 2 va a ser 0,975, ¿sí? Ustedes ya saben, porque ya habrán visto en otros ejercicios, cómo buscar este valor en la tabla, ¿sí? Lo que tendremos que buscar es el valor de z que acumule una probabilidad de 0,975, ¿sí? Ya sabemos que ese valor es 1,96. Ahora lo revisamos en la tabla, ¿qué hacíamos? Buscábamos dentro del cuerpo de la tabla la probabilidad 0,975, ¿bien? Y fíjense que a ese valor le corresponde un valor de z en los extremos igual a 1,90 y el segundo decimal lo sacamos del encabezado, ¿no? Entonces quedaría 1,96, ¿bien? Entonces, ya tenemos el valor de tabla, que es 1,96, tenemos la estimación puntual, que es 540, nos falta multiplicar ese valor de tabla por el error estándar del estimador, ¿sí? ¿Quién es ese error estándar? Bueno, para este caso, sigma sobre raíz de n. Dijimos que sigma era conocido, ¿sí? Entonces, ese sigma es 81 sobre raíz de 100, que se acuerdan que era el tamaño de la muestra, ¿bien? Entonces, nos termina quedando que el intervalo de confianza para la media poblacional con un 95% de confianza es igual a 540 más menos 15,876, ¿sí? Que ese valor es el margen de error, lo que se le suma y se le resta a la estimación puntual. De esa manera definimos un intervalo, ¿sí? Primero restamos ese margen de error y obtenemos 524,12 y luego lo sumamos y obtenemos 555,88. ¿Bien? Entonces, una vez que obtenemos el intervalo, tenemos que interpretarlo, ¿sí? Vamos a decir que se estima con un 95% de confianza que el gasto promedio por visita de los clientes va a estar cubierto por el intervalo 524,12 y 555,88. ¿Bien? Entonces, vamos ahora al ítem B. Voy a revisar el foro. Venimos bien. Sí, no hay problema, busca tranquila. Bien, Disculpe, entonces profesora. ya pudimos.
¿Cómo? Disculpe, ¿le puedo pedir Sí. que aumente un poquitito la letra y los números para verlo mejor? Dale. Gracias, ¿eh? Sí, sobre todo la solución está muy chiquitita la letra. Sí, sí, la Este, solución. Gracias. sí. No Bueno, lo hice yo. vamos entonces al B, ¿sí? Al ítem B. Decía, perdón Lili, te hago volver un segundito que no llegué a leerlo. Estaba buscando la solución, a ver si se podía Ahí agrandar. está. La solución está en Word. No sé qué. Ahora veo. Bueno, entonces en el B dice, ¿cuál hubiera sido el tamaño de la muestra si se desea reducir la amplitud del intervalo anterior en un 20%? ¿Sí? Entonces, lo que nos está pidiendo es que calculemos un nuevo tamaño de muestra si yo quiero reducir la amplitud del intervalo. ¿Sí? La amplitud del intervalo, ¿cómo la calculamos? Bueno, haciendo el límite superior del intervalo, que es 555,88, menos el límite inferior. Esa va a ser la amplitud. Y en realidad esa amplitud es 2 veces el margen de error, ¿sí? Entonces, reducir 2 veces el margen de error o reducir directamente el margen de error va a ser lo mismo. Como está resuelto acá en la práctica, fíjense que nosotros tenemos el margen de error de la estimación anterior, que es 15,876, y si queremos reducir ese margen en un 20%, entonces el nuevo margen de error lo vamos a multiplicar a ese valor por 0,80, ¿sí? Entonces, el nuevo margen que nosotros queremos es de 12,70, ¿sí? Y entonces vamos a calcular qué tamaño de muestra necesitamos para mantener o asegurar ese margen de error, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Qué va a pasar con el tamaño de la muestra si yo estoy reduciendo el margen de error? Si yo reduzco el margen de error, mi intervalo va a ser más estrecho, más angosto, ¿sí? Más preciso. Y entonces, ¿qué les parece? Si antes nosotros trabajamos con un tamaño de muestra de 100, antes de hacer la cuenta, ¿cómo tiene que ser ese tamaño de muestra? Si nosotros estamos mayor, ¿sí? Más grande, ¿bien? Entonces nosotros ya sabemos que el tamaño de muestra tiene que ser más grande. Bueno, y después, ¿qué hacemos? Reemplazamos en la fórmula, ¿sí? Este n lo despejamos de la fórmula del margen de error, ¿sí? Entonces, n es igual a z de 1 menos alfa sobre 2 por sigma sobre e, todo eso elevado al cuadrado. Bueno, el valor de tabla del z ya lo habíamos calculado, era 1,96, ¿sí? El desvío poblacional era 81, sí. No, generalmente nosotros acá lo llamamos E', porque es el nuevo error de muestreo. Claro. Dice E', es decir, el nuevo error de muestreo, acá le faltaría un tilde, porque no es el error original, sino que es el calculado con el 20% menos, ¿sí? Así es. Entonces, en este caso, vamos a usar el número 12,70, que es nuestro nuevo margen de error, ¿sí? Elevamos todo eso al cuadrado y obtenemos un valor de n de 157. ¿Bien? Entonces, ese es el tamaño de muestra necesario, o sea, tendríamos que sacar una muestra de 157 clientes para obtener un margen de error de 12,70, ¿sí? Ese nuevo margen de error lo obtuvimos reduciendo el anterior margen de error en un 20%, ¿bien? Y ahora vamos, ¿hasta acá venimos bien, chicos? ¿Tienen alguna duda? Sí. Profe, Sí, yo tengo una consulta ahí en la solución. Decime. ¿Cómo obtengo, digamos, esa fórmula? Z1 menos alfa sobre E. Sí, por sigma sobre, no sé Lili si tenés a mano la teoría. Eso sale de despejar n en la fórmula del margen de error. Ahora nosotros te mostramos la formulita del margen de error. Ahí está. En la anterior me parece que estaba. Mira, Lili, si volvés un toquecito. Esa. Fíjate que ahí vos tenés la fórmula del margen de error, ¿sí? El margen de error es siempre lo que se suma y se le resta a la estimación puntual. ¿Bien?
muestreo también. ¿Cómo, Lili? Perdón que no escuché. Error de O también muestreo llamado error de también. muestreo, ¿sí? Entonces, ese error de muestreo o margen de error se compone por el valor de tabla, ¿sí? En este caso es de la normal, z de 1 menos alfa sobre 2, por el error estándar del estimador, ¿sí? El error estándar del estimador es el desvío estándar del estimador, que en este caso es sigma sobre n, si es que nosotros estamos estimando a la media, como es en este caso. Entonces, lo que hacemos es, en esta fórmula, despejar n, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Esta raíz de n pasa multiplicando donde está la e, ¿sí? El margen de error pasa dividiendo, y como nosotros tenemos raíz cuadrada, tenemos que aplicar a ambos lados, elevar al cuadrado, ¿no? Para que nos quede n, y entonces en ese caso termina quedando z por sigma sobre e al cuadrado. ¿Se ve cómo despejamos n? Sí, profe, yo no me daba cuenta porque era al cuadrado y ahí me doy cuenta porque estaba en la Porque raíz es la de n, raíz por eso es al cuadrada. cuadrado. Para sacar la Gracias. raíz cuando se le va al cuadrado. Sí, perfecto. Bueno, y entonces, En la práctica, ¿no? sí, vamos al ítem C, así terminamos con el ejercicio 6. Dice, ¿qué sucede con la precisión al aumentar el tamaño de muestra, manteniendo fijo el nivel de confianza? Es decir, ¿qué ocurre con la precisión? Nosotros ya vimos, ¿no? Recién aumentando el tamaño de la muestra, ¿qué va a ocurrir con la precisión? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Y para eso lo que ustedes tienen que mirar es la fórmula del margen de error, ¿sí? Si yo aumento el tamaño de la muestra, bien, el cociente que yo estoy haciendo, sigma sobre raíz de n, se va a hacer más chiquito. Si ese cociente se hace más chiquito, el margen de error también va a ser más chico. Si el margen de error es más chico, la amplitud del intervalo es más angosto y por lo tanto la precisión va a ser mayor, ¿sí? Entonces eso es lo que tendríamos que contestar. Manteniendo el nivel de confianza, la precisión de la estimación aumenta al aumentar el tamaño de la muestra. ¿Bien? Perfecto. No sé si tienen alguna otra duda respecto a este ejercicio, si no, sigue Lili con el 8. Bien, bueno Lili, no sé si querés seguir vos o... Bueno, acá en el ejercicio 8, lo vamos a leer, pasamos a hacer una estimación por intervalo de confianza, pero para la proporción. Dice, los directivos de una importante compañía desean estimar qué proporción de sus empleados prefieren planificar sus propios beneficios de jubilación en lugar de acogerse a un plan patrocinado por la empresa, por ella. Una muestra aleatoria de 75 empleados indicó que 30 de ellos están interesados en seguir sus propios planes de retiro. Bueno, lo primero que tenemos que plantear acá, ¿cuál es el parámetro que vamos a estimar? Entonces, el parámetro a estimar, ¿cuál es? ¿Cuál les parece que vamos a estimar? Lili, ahí dice un alumno que se escucha un poquito bajo, no sé si te podés subir el volumen. Yo escucho como si fuese con un poco de interferencia. Yo escucho como que se me repite la voz. Sí, yo ¿Será que tenía desconectado el micrófono, no sé qué puede ser. ahí lo subo? A ver, ¿se escucha mejor ahí? Sí, ahí Sí, sí. Lili, ahí se escucha un poco mejor. Sí, ¿Se escucha mejor? sí. Bueno, les estaba diciendo, lo primero que vamos a plantear es cuál es el parámetro que vamos a estimar. El parámetro a estimar es P, que es la proporción de empleados que prefieren planificar sus propios beneficios de jubilación. Eso es lo que no conocemos, queremos estimar. Entonces, para ello, ¿qué hacemos? ¿Qué hicieron? Se saca una muestra, vamos a leer de nuevo el... Algunos están en Word, otros están en PDF, entonces tengo distintos... Entonces, para poder encontrar cuál es la proporción en la muestra, saco una muestra aleatoria de 75 empleados, y en esa muestra se encuentra que 30 de ellos
están interesados en seguir sus propios planes de retiro. Entonces, la proporción en la muestra, es decir, P sombrero, que tenemos acá, que sería el estimador, es el estimador puntual de P sombrero. En este caso puntual esta estimación puntual es 0,4. Bueno, acá no dice cómo lo calculamos. Esto sería 30 dividido, espérate que busque mi solución, porque creo que esto yo lo tengo puesto. P sombrero es 30 sobre 75, que da 0,4, que es la proporción de empleados en la muestra que prefieren seguir sus propios beneficios de jubilación. Vamos a usar un nivel de confianza del 99%, ¿sí? Vamos a las preguntas, así las vemos mejor. Bueno, acá contestamos la B. El estimador que vamos a usar es P sombrero y la estimación puntual obtenida en base a los 75 empleados nos dio 0,4. Y en el punto C nos pide, utilice estos resultados para realizar la estimación del parámetro mediante un intervalo de confianza del 99%. Bueno, acá tenemos que recordar primero cómo se distribuye P sombrero. La distribución muestral de P sombrero, a ver si está en la teoría. Acá. P sombrero, nosotros vimos en distribuciones muestrales que si el n es mayor que 30, y el n por P es mayor que 5, y el n por Q es mayor que 5, el teorema central del límite me asegura que P sombrero se va a distribuir siempre normal, con P, con una media P, y un sigma de P sombrero, que es la raíz cuadrada de P por Q sobre N, que eso lo vimos en distribuciones muestrales. Entonces, el intervalo de confianza para P, con el 1 menos alfa, con ese nivel de confianza, será P sombrero, el estimador puntual, más menos, vamos a usar siempre la Z de 1 menos alfa sobre 2, porque si se cumplen esos tres requisitos, P sombrero se distribuye siempre normal. Y multiplicado por el error estándar del estimador, que en este caso sería el sigma de P sombrero, que es la raíz de P por Q sobre N. Pero ¿qué pasa acá? Cuando nosotros estamos haciendo estimación de P, no conocemos P. Por lo tanto, vamos a utilizar estimador de este P, que sería el P sombrero, los valores que nos dieron en la muestra. P sombrero por Q sombrero o 1 menos P sombrero, dividido N. Este sería el intervalo de confianza que vamos a aplicar para encontrar este intervalo del 99%. Entonces, el nivel de confianza dijimos que es 0,99. Entonces, como se cumple que el N es 75, es decir, es mayor que 30, el N por P sería 75 por 0,4 da 30, es decir, es mayor que 5. Y el N por Q, 75 por 0,6 da 45, es mayor que 5. Por el teorema central del límite sabemos que P sombrero se va a distribuir de lo que vimos recién. Entonces, el intervalo de confianza del 99% para P será el estimador puntual, P sombrero, más menos o menos más la Z de 1 menos alfa sobre 2, por el sigma de P sombrero. Donde este sigma de P sombrero, bueno, acá tendríamos que poner que es P sombrero por Q sombrero sobre N. En este caso, la Z de 1 menos alfa sobre 2 sería la Z de 0,995, que esto lo sacamos de tabla, 2,575, a ver si quieren se los muestro en la tabla de la normal, sería, buscamos acá el 99,5, que va a estar acá entre el 2,57, fíjense, 9945, tiene que estar junto acá.
Este parece que es el más cerca, que es 2,58 y 2,57. Fíjense, estos dos les queda la misma distancia, por eso decimos que es 2,575. El 97,5 estaría acá entre medio de estos dos, entre el 2,57 y 2,58, ¿sí? Por eso decimos que es 2,575. Bueno, entonces calculamos el sigma de P sombrero, que sería la raíz cuadrada de 0,4 por 0,6 dividido 75, que nos da 0,06. Se los voy a poner de esta forma. El intervalo de confianza del 99% para P sería 0,4 más 2,50, más menos, ¿no? 2,575 por el sigma de P sombrero. Y nos da un intervalo de confianza entre 0,25, es decir, que P va a estar entre 0,25 y 0,55. Que también cuando hacemos proporción, si por ejemplo nos darían porcentaje, qué porcentaje de empleados, esto también se puede multiplicar por 100 y obtener el P%, que sería entre un 25 y un 55%. Entonces, ¿cómo concluimos? Estimo con un 99% de confianza que la verdadera proporción de empleados que prefieren planificar sus propios beneficios de jubilación está cubierto por este intervalo, o está cubierto por el intervalo entre 0,25 y 0,55. A ver cómo lo... Acá está puesto de otra forma. Bueno, este ejercicio se termina acá. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta sobre algún otro ejercicio anterior que tengan? No sé. Sí, aprovechen, chicos, si tienen dudas, ya que nos sobró tiempo, porque eran bastante cortitos los... profe, yo tengo dudas sobre teoría. Bueno, Luciana, ¿qué dudas? Hola, profe. Te lo digo por el... Dale, dale. La pregunta número 11 de la guía no la pude resolver porque no entendía a qué se refería. ¿Cómo se ve modificada la expresión del intervalo de confianza para un promedio cuando se desconoce el verdadero valor del desvío estándar poblacional? Cuando no conocemos el desvío estándar poblacional, ¿con qué estimamos este sigma? ¿Cuál es el valor de la muestra que utilizamos para... Me perdí. ¿Cómo? Hola, hola. Sí, no sé, no, yo también escuché, Lilia, alguna alumna quiso decir algo, pero a lo mejor fue sin querer. ¿Sigo entonces? Sí. Bueno, cuando yo no conozco el desvío estándar, o sea, el sigma, ¿qué utilizo para estimar ese sigma? El S de la muestra. Entonces, el intervalo, la expresión del intervalo de confianza para un promedio cuando se desconoce el verdadero valor del desvío estándar poblacional, nos va a quedar, bueno, el estimador puntual, o sea, X raya, más menos la Z o la T, dependiendo del tamaño de la muestra, porque si el N es mayor que 30, seguimos usando la Z por el teorema central del límite, pero si el N es menor que 30, en vez de usar la Z, tenemos que usar la T, la distribución T de student. O sea que va a variar la distribución de probabilidad dependiendo del tamaño de la muestra. Y el desvío de X raya va a ser entonces S sobre raíz de N, en vez de sigma sobre raíz de N. Eso es lo que está preguntando, creo, en esa pregunta. Profe, ¿y la diferencia con la pregunta 15, que también habla, creo que de lo mismo, como que no entendía la diferencia? No, pero acá en la 15 te pregunta el tamaño muestral, no te pregunta nada del intervalo de confianza. ¿Qué realizaría si tiene que calcular el tamaño muestral para realizar una estimación por el intervalo de confianza de un promedio
y no conoce el valor verdadero del desvío estándar. Y que tenés que utilizar también el AS. Sí, la verdad que son preguntas. Lo que pasa que entonces acá el tamaño para calcular el N sería la Z o la T, que va a depender del nosotros para la T casi no lo vemos esto, pero usamos siempre la Z, pero se puede usar también la T. Bueno, te decía, entonces el valor de Z por S en vez de sigma y dividido el error de muestreo. La N va a ser, en vez de tener sigma, vamos a usar la S. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo estoy determinando el tamaño de la muestra, no voy a tener el desvío estándar de esa muestra que recién estoy por determinar el tamaño. Entonces, en la práctica lo que se hace es, a veces, sacar una muestra muy chiquitita de esa misma población y calcular de esa muestra, como sería como una muestra piloto, por decirlo así, el desvío estándar y usar ese desvío estándar para calcular el tamaño de la muestra. Con la proporción es un poco más simple. Cuando yo estoy estimando P y quiero determinar el tamaño de muestra para estimar ese P, como no lo conozco, voy a usar, generalmente se usa la peor de las situaciones, pongo P y Q, 0,5 y 0,5. ¿Qué pasaría? Si yo tengo el 50% que sí, el 50% que no, no puedo tomar ninguna decisión. Y a partir de eso se empieza a jugar entonces con distintos P y Q, 0,4, 0,6, 0,3, 0,7, etcétera, etcétera. Y a veces también se juega con distintos errores de muestreo, distintos márgenes de error para calcular el tamaño de muestra. Casi siempre eso da tamaños de muestras muy grandes cuando yo uso 0,5 y 0,5. Pero después se empieza a ver cuál es el más eficiente, el que mejor nos va a representar esa población. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. De nada. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda de la teoría o de la práctica? Hola, profe, yo tengo una duda. Sí, dale. Cuando hicimos el margen de error nuevo en el ejercicio 6, ¿por qué, como era el 20%, por qué usaste el 0,80? Porque vos querés reducir, ¿sí?, ese margen de error en un 20%, ¿sí? Entonces, una manera que sería calcular el 20% de ese margen de error y restárselo al margen de error original, al que teníamos en un principio, ¿sí? Podríamos calcular el 20% de 15,876 y ese resultado que me da se lo resto a 15,876. Esa sería una manera. Otra más sencilla es directamente, yo lo que quiero hacer es reducir en un 20% ese margen, entonces lo multiplico por 0,80. O sea, multiplicándolo por 0,80 lo achico, ¿sí?, en un 20%. ¿Se entiende? Es decir, reducir en un 10% multiplicás por 0,90. Si te dice reducir en un 15%, multiplicás por 0,85. Es decir, es lo que falta. Pero si les resulta más fácil, con la calculadora buscan el 20% y después se lo restan, como dijo Patricia, a 15,876. Es para simplificar el cálculo, chicos. Ah, buenísimo, muchas gracias. Bien, bueno, ¿alguna otra duda, chicos? No, profe, muchas gracias. Fue rápido. Bueno. Bueno, Lili, no sé. Gracias, profe. Listo. Bueno, chicos, de nada. No, profe, Nos gracias. vemos la semana que viene. Hasta luego.